Alumnas y alumnos, en esta segunda microclase en la que vamos a seguir hablando de dolor, explicaremos con muchos ejemplos y abordaremos los factores contextuales para seguir entendiendo el concepto de dolor y cómo es el funcionamiento de la neuromatriz. Así que continuamos. Y para entender un poquito esto de la neuromatriz, les puedo dar esta imagen que la utilizo en cuarto año, que son los factores que predicen la discapacidad y los malos resultados con el tratamiento del kinesiólogo. Para que vean que no solamente el dolor tiene que responder a un tratamiento médico, kinésico o lo que sea. Muchas veces el dolor está condicionado por otras cuestiones que hacen que la persona lo siga padeciendo, aun cuando nosotros hagamos un buen trabajo. Fíjense, el dolor puede seguir si los síntomas son repetitivos, si son muy intensos, si por ejemplo en el caso del dolor de espalda se acompaña de dolor de piernas. Esto es algo nuestro, que lo vamos a saber evaluar. Pero los estilos de vida también influyen. El índice de masa corporal alto, las personas que fuman y que son sedentarias, tienen mayor probabilidad de persistir o seguir sintiendo dolor a pesar de buenos tratamientos. Los aspectos psicológicos como la depresión, la ansiedad, el catastrofismo, la evitación de actividades o el miedo a hacer algo o el miedo a moverse, también condicionan que el dolor se siga sintiendo a pesar de que esté cursando por un buen tratamiento médico. Y esto lo vamos a aprender a evaluar en cuarto año. Los factores sociales. Las personas con trabajo físico o las personas que, por ejemplo, solamente tienen educación secundaria en comparación con las universitarias, tienen mayor probabilidad de sufrir dolor a largo plazo, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la educación en el dolor y comprender los mecanismos del dolor que ahora lo estamos explicando. Las personas con baja satisfacción laboral pueden sentir más dolor que las personas conformes con su trabajo. Y en cambio, las personas que pueden recibir compensación económica con el dolor van a seguir sintiendo dolor, a diferencia de las personas que no recibirán compensación. Entonces, todos los factores psicosociales, biopsicosociales, tienen que estar en equilibrio o desequilibrio para que la persona sienta dolor. Y no solamente es daño en el cuerpo. Por eso es importante que entendamos el contexto de la experiencia dolorosa. Porque el contexto es imperativo. El cerebro analiza tu contexto y ahí define si hacerte sentir dolor o no. Por ejemplo, en las Pascuas en Filipinas, las crucifixiones en Filipinas, o aquí, en el litoral, las caminatas de San Juan Bautista, en donde las personas hacen un acto de fe cuando dañan sus tejidos. ¿Y por qué esta persona no siente dolor cuando su tejido se está quemando? ¿O esta persona no siente dolor cuando le están clavando, crucificando contra una madera? Porque estas personas han pulido su neuromatriz a lo largo de su vida, haciendo entender que estas cosas son actos de fe. Entonces podríamos decir también que la fe es un evento neurológico, neurofisiológico, producto de sinapsis entre determinadas áreas cerebrales de las personas que dan como resultado una neuroetiqueta determinada. Otra cosa que habla del contexto, y esto con las cuestiones de género se puede discutir y hay muchos estudios, de que el dolor es mucho más presente en las mujeres con jefes machistas o jefes autoritarios. O el dolor de muelas es intenso cuando no hacemos nada y que disminuye cuando sacamos turno con el odontólogo y disminuye aún mucho más cuando el odontólogo nos dice el precio de la consulta o el precio del tratamiento. Y esto sobre todo ha sido un estudio de Estados Unidos, porque acuérdense que en Estados Unidos el sistema de salud es distinto al nuestro. Y si ustedes ven Los Simpsons, el popular capítulo de Plan Dental, Lisa necesita frenos, nos justifica esta acción de la neuromatriz. O por ejemplo, las personas, y sobre todo los hombres que tienen mujeres cariñosas, pueden sentir más dolor que los hombres con mujeres poco cariñosas o indiferentes. ¿Y esto por qué?
porque habla del contexto. Y si esa persona sabe o ese cerebro ya está pulido en que no hay compensación afectiva en el hogar por sentir dolor, automáticamente el cerebro no cree necesario sentir dolor. Así funciona la neuromatriz. Y para seguir entendiendo esto, lo tenemos que ver desde la biología molecular. Como ustedes ya vienen desarrollando, todo receptor en la membrana plasmática de las células, y en este caso hablando del cuerpo neuronal, del soma neuronal o del axón neuronal, sabemos que estos receptores o sensores, le digo sensores también porque hay libros que hablan de sensores, son proteínas canal, que están especializados para recibir estímulos de todo tipo, químicos, mecánicos, térmicos, luminosos. Y fíjense que no hay sensores o receptores para estímulos dolorosos, sino para estímulos que, pasado un determinado umbral en el gráfico del potencial de acción, pueden llegar a traducirse como señales de peligro, pero no entran como señales dolorosas. Donde más abundan es en el cerebro, por eso la teoría de la neuromatriz es muy sustentable. Y que en el cerebro están adaptadas para activarse ante estímulos o sustancias químicas, como son los neurotransmisores. Importante estas dos últimas oraciones, que tienen vida muy corta y que su velocidad de fabricación varía según las circunstancias. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un estímulo nocivo, pero que no será eterno. ¿Por qué? Porque los receptores para este estímulo tienen una vida útil muy corta. Pero sí también, si ese estímulo persiste, y no necesariamente estoy hablando de un daño de tejido, no necesariamente estoy hablando de nocicepción, si la amenaza persiste, la velocidad de fabricación de estos sensores será aún mayor. Es importante que no interpretemos que toda persona que siente dolor es porque tiene un daño en el cuerpo, porque tiene una articulación desgastada, un músculo fibroso, porque tiene una lastimadura. No, hay que ver más allá de la punta del iceberg. Puede ser que esas personas con dolor tengan una condición socioeconómica preocupante, y ni hablar después de esta pandemia, las consecuencias que quedarán. Puede ser que tenga trastorno del sueño, puede ser que tenga miedo, trastornos alimenticios o muchas otras cuestiones desde el punto de vista biopsicosocial. Y esto se van a hartar de escucharme a lo largo de la carrera. Abordar a la persona con dolor desde un punto de vista biopsicosocial. Estamos viendo lo bio, pero también hay que ver lo psico y lo social, y a medida que ustedes se armen de herramientas lo irán desarrollando. Por eso es importante, y fíjense este esquema de Chimenti del año 2018, que habla de que más allá de cuál sea el mecanismo de dolor, que esto lo irán desarrollando en segundo, en tercero y en cuarto año, lo psicosocial es lo que determina la experiencia dolorosa. ¿Sí? Esto ya es para más adelante, pero para que tengan una idea de lo que se les viene. Y para terminar, el efecto nocebo y placebo de las palabras. No es lo mismo decirle a una persona que tiene artrosis y que no va a caminar más, que produce un efecto nocebo, que decirle a una persona que tiene un desgaste articular que puede ser producto del paso de los años y que no porque su articulación esté desgastada y que tenga una determinada edad no pueda moverse. Eso sería un efecto placebo. Entonces, a las personas con dolor, puede el profesional de la salud condicionar que el dolor se perpetúe en el tiempo en base a las palabras que digamos. Y eso lo van a ver conmigo a lo largo de la carrera. Así que como consideraciones finales, el dolor es una construcción del cerebro, producto de una compleja interacción de sinapsis entre distintas áreas del mismo. El contexto en el dolor es imperativo en la experiencia dolorosa, es decir, que cuando tenemos una persona con dolor, el cerebro ha analizado el contexto, y nosotros como terapeutas el día de mañana, ustedes van a analizar el contexto de la persona. Y tienen que entender que el dolor es multifactorial, que no hay que verlo solamente desde el punto de vista biológico, desde el daño en el tejido, sino también debe ser estudiado desde un marco biopsicosocial. Integrar a la persona dentro de un contexto psicológico, biológico y social, para poder ser más eficientes como terapeutas el día de mañana. Así que bueno, le dejo esta frase, le deseo el mayor de los éxitos a todos ustedes.
Muchas gracias y estoy a su disposición.